Vale, bueno, hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada sobre efecto mariposa, la inteligencia artificial como radar del caos organizativo. Hoy me acompañan Rocío y Alba, de la empresa Zebra Brain, que nos van, bueno, son expertas en todo lo experta que se puede ser en IA, ¿no? En este momento, que estamos todos un poco en pañales, pero bueno, ellas sí que controlan un poco más que nosotros, un poco bastante más que nosotros. Bueno, para los que habéis estado aquí en alguna otra jornada, sabéis que siempre dejo unos minutitos de cortesía para que os sigáis sumando. Ayer había más de 30 inscritos, entonces, bueno, vamos a esperar 4 minutos hasta las 15 para empezar con esta jornada, ¿vale? Gracias por la paciencia y nada. Empezamos en un minuto. Bueno, no, mira, ya empezamos ahora. 10:05, vale. Pues nada, lo dicho, bienvenidos a este nuevo taller, enmarcado dentro del proyecto Oficina Acelera Pyme. Bueno, bienvenidos. Hoy hablaremos, como sabéis, sobre una jornada sobre inteligencia artificial, ¿vale? El nombre es Efecto Mariposa, la inteligencia artificial como radar del caos organizativo. Como ya decía antes, para los nuevos, decir que están aquí Rocío y Alba, de la empresa Zebra Brain, en la que obviamente les agradezco su tiempo y su predisposición. Ha sido muy fácil que nos hayan dicho que sí a venir a esta jornada, o sea que se agradece. Y bueno, como los que habéis estado en alguna otra jornada, sabéis que lo que buscamos es que sea lo más bidireccional posible, lo más útil. Podéis cortarnos en cualquier momento, levantando la mano, escribiendo en el chat, como queráis. Lo dicho, podéis hacer las preguntas en el momento que queráis, no hay un apartado específico para ellas. Y nada, y voy a empezar, como siempre, explicando un poco, contextualizando un poco esta jornada dentro del proyecto Oficina Acelera Pyme,
No voy a tardar mucho, que sé que no estáis aquí para escuchar a mí, así que voy a intentar ser breve, pero sí que a la vez también quiero explicaros qué otros servicios podemos prestaros, porque además son gratuitos bueno, y creo que pueden ser los útiles. Un segundo, que comparto la presentación. Vale, ¿me confirmas que se ve, por favor? Vale. Bueno, pues la Oficina Acelera Pyme de INEO, ¿no? Oficina Acelera Pyme es un proyecto dentro de INEO, no es una entidad como tal, ¿no? Sí, un segundo, vale. Pero entonces tengo que explicaros qué es INEO, ¿no? ¿Quiénes son? Pues somos una organización sin ánimo de lucro, privada, también, no pertenecemos a ningún organismo público, lo que nos da, decirlo, flexibilidad e independencia, ¿no? Fue creada en el año 2006, por lo cual las cuentas son muy facilitas. 2006 a 2026, 20 años, llevamos 20 años trabajando tanto para el sector TIC, es decir, para ayudar a las empresas a, bueno, a que sean más competitivas, más productivas, a que estén mejor posicionadas, a generarles negocio también, ¿vale? Y hacer un cierto labor de defensa o lobby bien entendido, ¿vale? Pero además también lo que hacemos es dinamizar, es decir, transferir la tecnología desde el sector TIC gallego, desde las opciones, productos, servicios, sector TIC gallego, hacia otros sectores empresariales, ¿vale? Que es un poco, pues, un ejemplo es esta jornada. Actualmente tenemos asociadas más de 50 empresas TIC gallegas, que son empresas que se dedican a cualquier rama, digamos, Antiguamente se llamaba hipersector TIC, ¿no? Se llama hipersector porque son, cada vez más amplio además, son empresas que se dedican al desarrollo de software, ventas de hardware, servicios en Internet y contenidos, consultoría tecnológica, formación tecnológica, electrónica. Bueno, es un sector que además se expande más, es como el espacio, ¿no? Que se expande más porque cada vez hay más tendencias, más tecnologías, más, ¿no? Entonces, bueno, es un sector, digamos, muy dinámico, ¿no? Pero si nos centramos en la Oficina Acelera Pyme, ¿no? Dejando atrás un poquito qué es INEO, es un proyecto que lo que busca lo que persigue es ayudar a las empresas a digitalizarse. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con dos bloques, digamos, de servicios. Por un lado, el asesoramiento, ¿vale? Asesoramiento de transformación digital en cualquier ámbito de transformación digital, ¿vale? Puede ser asesoramiento más 360, es decir, viene una empresa y me dice, oye Luis, quiero transformarme digitalmente, quiero mejorar. Y sé que las tecnologías pueden ayudarme. Bueno, entonces nosotros, el equipo, hacemos un asesoramiento en el cual pues, vemos los procesos de negocio, la actividad en la que está, los posibles gaps o necesidades que puede tener y que pueden ser solventadas o ayudadas con herramientas de digitalización, le ponemos en contacto con proveedores de tecnología e incluso cerramos ese ciclo de ayuda hablándole de ayudas y subvenciones que están disponibles para la transformación digital. De hecho, justo ahora, y hasta el 10 de julio, hay unas ayudas convocadas por IGAP que son ayudas a la transformación digital. Son unas ayudas que yo recomiendo que os presentéis a ellas porque, bueno, entra casi todo tipo de herramientas, solución de digitalización, te subvencionan más o menos el 50%, más o menos, más o menos el 50%, y bueno, y no son excesivamente difíciles de conseguir. Es concurrencia competitiva, tiene que estar bien y todo eso, pero bueno, no son proyectos. Vale. Esto es la parte de asesoramiento de transformación digital. Pero luego, por otro lado, lo que hacemos son actividades de sensibilización y dinamización para la demanda de tecnología. ¿Qué significa esto? Pues son talleres. Buenos días. Buenos días. Disculpa. Son talleres, jornadas, networkings, bueno, hacemos guías, elaboramos resúmenes de ayudas. Es decir, lo que hacemos es pues actuaciones más bien grupales, digamos, para mostrar tipo de tecnologías de éxito, que pueden ser sectoriales o pueden ser, ¿sabes? Normativas, bueno, un poco. Vale, está dirigido a empresas, autónomos, emprendedores gallegos, ¿sí? ¿Desde dónde lo hacemos? Digamos, pues puede ser a través de un asesoramiento que puede ser presencial en oficinas de Vigo y Ourense. En Vigo estamos dentro de la sede de la Confederación de Empresarios de Pontevedra. Dentro de Ourense estamos dentro de la sede de la Confederación de Empresarios de Ourense, en la Plaza de las Damas. Pero además también, obviamente, tenemos una oficina, una plataforma virtual, algo que se trata de un proyecto que fomenta la transformación digital, que se llama ineoaceleración.org. Vale, yo os animo a que bicháis por ahí porque tenemos resúmenes de ayudas, tenemos guías, tenemos todos los talleres que hemos hecho hasta ahora, que son más de 100 grabados, por lo cual bueno, intentamos que sea una oficina física lo más parecido o sea, una oficina virtual lo más parecido a una física. También podéis agendar reuniones con nosotros, o sea que, bueno, lo dicho, echad un vistazo y seguro que os podemos ayudar.
¿Cómo podéis contactar con nosotros? Bueno, si estáis en esta jornada, pues seguro que ya habéis recibido algún correo, alguna llamada, nos podéis tener, o sea, es fácil contactar con nosotros, si no veis INEO, Oficina de la PYME, busquéis en Google Oficina de la PYME INEO, veis el primer resultado, somos fáciles de encontrar, ¿vale? Estará abierta, digamos, esta oficina hasta octubre de 2027, porque son un proyecto que está concedido por la entidad, por Red.es. Muchos de vosotros conocéis a Red.es porque es la entidad que gestiona Digital, Kit Consulting, ¿no? Y últimamente sí que mueve mucho dinero relacionado con transformación digital y con digitalización. Y, bueno, esta oficina empezó en 2021, nos la han ido concediendo bianualmente, ¿vale? Siempre nos hemos tenido que presentar a una convocatoria de concurrencia competitiva, pero hasta ahora siempre nos la han concedido, estamos muy contentos porque hay como 60 en España, o sea que, bueno, el año pasado quedamos de terceros de España, por lo cual, bueno, algo bien lo debemos estar haciendo. Y, lo dicho, hasta octubre de 2027 estaremos con esta oficina de PYME, pero la idea es mantenerlas más allá de, que no escuche qué punto es, pero más allá de que tengamos con financiación pública, porque la asociación, como he visto antes, uno de los leitmotiv es ayudar a las empresas a digitalizarse. Y bueno, en el eje central, en la parte central decimos que es un servicio gratuito. Ningún servicio que se presta en el marco de esta convocatoria, de este proyecto, tiene coste para vosotros, ¿vale? Y no tiene coste para vosotros, que no quiere decir que sea gratuito. Y aquí está la pastilla institucional, ¿no? Las oficinas de la PYME se pusieron en marcha, en España por Red.es, por así decirlo, y en el año 2025 tuvieron una partida de 29 millones de euros, ¿vale? Para crear estas oficinas, de los cuales el 80% lo subvencionaba los fondos FEDER europeos, ¿vale? El 80% lo subvencionan fondos FEDER europeos, el otro 20% lo subvencionamos cada una de las entidades que impulsamos las oficinas de la PYME, ¿vale? Tiene un coste, porque aparte pues, son más de 300.000 euros de presupuesto, 300 y algo mil, del cual el 20% tenemos que sufragar. Decíamos antes, somos una organización sin ánimo de lucro, ¿vale? Privada sin ánimo de lucro, por lo cual esto nos cuesta, digamos, pero a la vez entendemos que bueno, es una actividad que debemos ofrecer, así que lo hacemos gustosamente. Voy acabando, ¿eh? Servicios de la oficina de la PYME, lo decía antes, asesoramiento presencial y virtual. Podéis llamarnos para hacernos una pregunta muy concreta, muy específica. O sea, no tiene que ser esto un súper asesoramiento. A veces las preguntas más concretas te pueden ayudar más que, ¿sabes? Y aparte no genera pereza de voy a llamar a este hombre que va a estar aquí, ¿sabes? Dando la chapa. No. ¿Sabes? Me puedes preguntar, oye Luis, escuché el otro día que había una enseñanza de digitalización. Soy una PYME que estoy en Lugo. ¿Podría entrar si quiero implantar un ERP? Sí. Ya está, no hace falta más. O, oye, necesito un proveedor que sea bueno en ciberseguridad o en estrategia en inteligencia artificial. Bueno, casualmente conozco alguno, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Luego también hacemos networking entre oferta y demanda tecnológica. Como decía, somos la Asociación de Empresas de Tecnología, por lo cual, dentro de nuestro ecosistema, tenemos empresas solventes, técnicamente, para ofrecer los servicios tecnológicos. También hacemos guías de digitalización y emprendimiento, informamos sobre ayudas y subvenciones. De hecho, tramitamos ayudas y subvenciones. Y también hacemos talleres sobre tecnología y emprendimiento, ¿vale? Para muestra, pues un botón, esta. Bueno, para contar con nosotros, aquí están nuestros datos de contacto, pero lo he dicho, somos muy facilitos de encontrar, así que tampoco voy a parar mucho aquí, porque sé que queréis escuchar a partir de ya. Vale, entonces, ya te cedo testigo, a vosotras, y yo soy todo oídos, porque yo también soy uno de los interesados en ver a ver cómo me puedo ayudar ya en la parte de estrategia. Seguro que puede ayudar mucho, ¿eh? Nos vamos adelantando ya. Voy a compartir pantalla. ¿Y que se ve? Ya. Vamos a empezar por El sonido tiene que dar arriba primero. Compartir sonido, creo que está por ahí. Ahí vamos. Vamos allá. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a participar en estas jornadas, por el espacio, ¿no? Para hablar de una cosa además que estamos comentando antes, que es de inteligencia artificial, pero bueno, no sobre lo que solemos ver, ¿no? Asociado a lo mejor con marketing o para la ayuda en procesos en sí, sino que vamos a hablar de cómo ayuda también a nivel de organización. Es un ámbito en el que ahora, yo creo que por contextualizarlo, estamos acostumbrados, ¿no? A escuchar por ejemplo, los problemas que hay con el absentismo, la rotación de las compañías.
Y lo que nos gustaría traer aquí es un tema de cómo esto está relacionado con otro concepto que igual nos suena, que es el efecto mariposa, y también con inteligencia artificial, de alguna manera. Entonces, bueno, con este contexto nos gustaría empezar a hablar o bueno, preguntar si alguien se anima, aunque hice un mini spoiler antes, y es de qué nos suena el efecto mariposa. Porque escuchamos el efecto mariposa y a lo mejor yo como matemática puedo entender una cosa, ¿no? Pero es verdad que nos puede sonar más de una película que se llama Efecto Mariposa. Entonces, voy a ver un tráiler. ¿Recuerdas que de pequeño tenía pérdidas de memoria? He esperado algunos de aquellos recuerdos. Hay momentos de la vida que he de recordar. ¿Crees que estaremos juntos para siempre? Y a otros ¡Tyler, no! que nunca olvidaremos. Sé que si leo estos diarios puede que no... Hailey. Piensa bien lo que estás haciendo. Podrías despertar más confundido de lo que estás. Nunca había obtenido resultados. Si pudieras volver atrás en el tiempo, estás completamente relajado. Considera alguna película. Puedes darle a la pausa, rebobinar o ir a cámara lenta. Podrías salvar a la persona que más te ha importado. Cariño, ¿te encuentras bien? ¡Hailey! ¡Eres tú! ¡Es increíble! Te perdí una vez, no volveré a perderte. Evan, nunca me perdiste. ¿De qué estás hablando? ¿Te lo montas bien? Déjanos en paz. ¿Y Hailey? ¿Está bien? Si vuelvo al principio, puede que logre salvarla. Tú solo dime si ves algo raro. ¿Más raro que esto? Hailey, ¿llegaste a ser feliz conmigo? ¿Por qué no vuelves al pasado y me salvas? ¿Cómo Bueno, justo esta película habla de una cosa, que es que cómo consigues hacerlo? No me creería si se lo dijera. No puedes cambiar a las personas sin destruir lo que eran antes. Cada vez que... Ahí, vale. Esta película habla precisamente de cómo un pequeño cambio, ¿no?, en el pasado altera completamente el futuro. No es exactamente así el efecto mariposa, pero es verdad que define una cosa muy característica que nos conocemos de este efecto, que es un pequeño cambio, una variación que sea mínima, puede producir una evolución radicalmente distinta a como conocemos. Si os fijáis en este concepto, no estamos diciendo que cambien las reglas del mundo, que cambien las reglas de lo que conocemos ahora, sino que cambia, digamos, que la trayectoria que seguimos, ¿no?, como personas o como organizaciones. Y esto no solamente lo podemos ver en el clima, que fue cuando se descubrió este efecto, que un pequeño cambio en alguna de las variables que se produce en alguna parte del mundo puede producir efectos atmosféricos diferentes, sino que también lo vemos en el mercado, en las sociedades o en las organizaciones, que a veces cambia una cosa por pequeña que sea y de repente vemos que el efecto es mucho mayor. Y con este contexto, que es un contexto, como decimos, matemático, pero que también lo estamos viendo en otros aspectos, es bueno, lo que nos gustaría contextualizar la charla de hoy. El efecto mariposa vamos a ver que está relacionado con el caos matemático, y empezaría a hablar por el caos organizativo, que es parte de la charla que tenemos hoy. ¿Cómo podemos ver, ¿no?, caos organizativo? Yo creo que todos los que estamos aquí seguramente hemos vivido alguna experiencia similar. Por ejemplo, pues si implantamos IA o reorganizamos un equipo en una empresa, o se cambia el programa de incentivos que tenemos, o incluso introducimos un nuevo ERP, siguiendo con el ejemplo. Estos pequeños cambios, que pueden ser mínimos o que afecten solo un área o solamente a una parte de nuestras funciones o trabajo, hemos visto que pueden
provocar efectos en cadena. Pues puede haber fricciones inesperadas cuando cambiamos una RP, por ejemplo. Puede que de repente reorganices un equipo y empieces a ver retrasos en proyectos, que se desalineen, ¿no? Las personas, los equipos entre ellos, o incluso que se pierda la coherencia en sí de la organización y el rol. Esto no es más que entendido, eso matemáticamente, lo que provoca caos. Y para entender qué es esto, necesitamos un poco un contexto matemático y después llegaremos al final de la charla, que de nuevo insisto en lo que decía antes Luis, ¿no? Interrumpid, preguntad por todo lo que queráis. Llegaremos al final de la charla, bueno, una propuesta que tenemos, cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar, si se puede decir así, a medir el caos y a intentar prever estas trayectorias que pueden surgir en las organizaciones. Y os preguntaréis por qué estoy mezclando, ¿no?, estos conceptos y de dónde surge la idea. Y bueno, la idea surge de dos miradas que tenemos en Gebra Brain sobre el mismo sistema. Me acompaña aquí Alba, una niña que es socia, ella es filósofa y licenciada en Derecho, con másteres en Derecho y en Recursos Humanos y sobre todo con mucha experiencia en transformación organizativa y bueno, en gestión de la parte estratégica de las organizaciones. Nos conocimos en nuestra empresa anterior, en el comité de dirección, y viendo estas dos partes. Yo soy matemática, soy doctora en ingeniería matemática y mi especialidad es aplicar inteligencia artificial a entornos industriales y empresariales y bueno, casi siempre estuve relacionada también con los entornos biológicos y sí, por ejemplo, mi tesis doctoral fue sobre biología y desarrollo de tumores y ahora estoy en organizaciones y pasé mientras tanto por energía. Así que yo creo que estas dos miradas, cuando hablamos de una organización y hablamos también de integrar procesos de inteligencia artificial o de cómo medir esto, yo creo que son necesarias y la idea que os traemos hoy surge de aquí. Y ahora no os voy a asustar mucho, pero vamos a ver algunos conceptos de qué es el efecto mariposa para entender por qué lo podemos medir, ¿no? Y bueno, medir, por qué podemos intentar medir el caos y trabajar con ello. Y me gustaría empezar por uno de los ejemplos más simples que hay. Y voy a empezar hablando de lo que es un sistema. Todos conocemos sistemas dinámicos, los vemos, ¿no? Y os traigo aquí el más simple, un péndulo. Además, ya sé que la parte de los asistentes seguramente venís del mundo más tecnológico y esto nos trae recuerdos de nuestra física de secundaria. Podemos definir pues, un sistema dinámico, en este caso es un péndulo, porque el estado actual, donde está la bolita, tiene la información necesaria para conocer el futuro. Yo sé que si el péndulo está, pues, como está ahora a la izquierda, su posición de la bolita y la velocidad que lleva me va a determinar dónde va a estar en el futuro. Eso es un sistema dinámico. Es la representación matemática, por así decirlo, del comportamiento, o en este caso de la trayectoria que va a seguir ese péndulo. Es muy fácil de ver con los péndulos, estamos acostumbrados a ver los relojes, pero este tipo de sistemas también se dan en poblaciones. Por ejemplo, si quisiera saber la población de conejos que voy a tener de un año al siguiente o a lo largo de la evolución de unos cuantos años como vemos ahí, lo puedo saber, porque puedo saber cuántos hay este año, puedo saber los recursos con los que cuentan, es decir, qué comida tienen o dónde están, y puedo saber más o menos por su biología, cuánto es de gestación, entonces puedo intentar ver cuántos van a nacer y cuántos van a morir, y por el dato por recursos. Esto me da pues, unas ecuaciones y aquí estáis viendo la representación de, bueno, pues el número de población de conejos que va a haber a lo largo de unos cuantos años que veis ahí, en unos 30 años. Entonces, cuando pensamos en sistemas dinámicos, pensamos en una manera de describir el estado siguiente o cómo vamos a estar en el futuro a partir de cómo estamos hoy. Si esto nos lo llevamos y empezamos a pensar en mercados, organizaciones, y otros ejemplos que conocemos en nuestra vida, pues al final es lo que intentamos hacer muchos, ¿no?
intentamos conocer cómo van a estar las acciones de no sé qué para ver en qué invierto, intentamos conocer cómo va a estar la organización para saber qué tengo que hacer hoy, intentamos saber qué va a necesitar mi cliente para saber lo que tengo que ir preparando hoy. Al final no deja de ser una representación. Y esto es un sistema dinámico, prometo presentar pocas ecuaciones y no me voy a meter mucho ahí, ¿no? Pero básicamente se define como, llevándomelo otra vez al mercado, a las organizaciones, un espacio donde están todas las configuraciones posibles, es decir, qué puedo hacer con toda mi cartera de acciones, qué puedo hacer con todos los recursos de la empresa. Y una aplicación, es decir, una descripción de cómo el sistema transita de un estado a otro. Por ejemplo, cuando hablamos del péndulo, cómo se mueve el péndulo. Cuando hablamos de la población de conejos y decíamos, necesito saber cuánto comen, cuánto es su periodo de gestación, necesito conocer esas reglas, por así decirlo. Y fijaros que es algo bastante conceptualmente sencillo, ¿no? Entonces, conocer las posibilidades que tengo y conocer cómo funciona. Y con esas dos cosas, en un sistema dinámico, tú puedes saber qué va a pasar el año que viene, qué va a pasar el mes que viene o qué va a pasar dentro de 3 años. Si esto fuera así de fácil, seguramente a día de hoy todos estaríamos yendo ahora mismo a invertir en lo que sea, o no habría, las organizaciones funcionarían de manera perfecta, o incluso no nos sorprendería si fuera mañana, porque ya lo sabríamos. Y creo que hablando del clima en Galicia, sabemos que precisamente algo tiene que haber un poco más difícil que lo que estoy contando aquí, ¿no? Y ahí es donde entra la teoría del caos que vamos a presentar. Cuando hablamos de espacio de estado, este conjunto de información o de configuraciones que necesitamos, si nos vamos al clima, pues necesitamos saber, típico, ¿no? Temperatura, presión, la humedad, el viento. Y teóricamente con esto ya podemos prever que la semana que viene pues parece que va a haber una ola de calor. Si hablamos de economía, pues tendríamos que hablar del PIB, tendríamos que hablar del empleo, de los flujos, del tipo de interés y seguramente de muchísimas cosas más. Si hablamos de la sociedad, y además en un mundo que estamos hablando de fake news y demás, tenemos que hablar de las opiniones, de las redes de influencia, de las normas culturales, de la polarización que existe sobre distintas opiniones. Y si somos una organización, pues hablaremos de variables similares, por la estructura que tiene, la cultura, qué recursos dispone, qué procesos tiene y cuáles son las relaciones entre los distintos equipos. Y cuando hablamos de trayectorias, pues podemos tener varias situaciones. Por ejemplo, el caso del péndulo. Yo muevo el péndulo, pero salvo que pase algo raro, va a acabar en el medio parado, ¿no? Salvo que estemos hablando de un reloj y hay un motorcito que lo mueve. Así que podemos ir a una situación estable de introduzco un cambio y pues estabiliza todo y convergemos a un punto de equilibrio, un punto fijo que no, ya veis que estabiliza y no pasa nada. Podemos tener periodos. El péndulo, si tiene un motorcito, pues el péndulo se va moviendo. Pero esto también pasa, antes de existir las vacunas, había, por ejemplo, periodos en los que había más contagio de sarampión y menos, y vamos oscilando. También pasa seguramente con la polarización y pasa también con situaciones que un poco de desequilibrio. Y después tenemos situaciones en nuestra vida que tienen un comportamiento irregular, que no sabemos qué va a pasar. Pensemos a lo mejor en el precio de ciertos valores, ciertas acciones en las que más o menos tú vas sabiendo que se va a mover entre esto y esto, pero ¿cuál es el precio de mañana? No lo vas a saber, seguramente. Entonces, estos son los comportamientos que también podemos imaginar en una organización. Hago un cambio y converge. Hago un cambio o pasa algo y parece que voy pivotando entre dos estados en función de, pues va a decir, la época del año o de lo que vaya pasando. O algo que no puedes prever, que sabes que más o menos se va a mover entre esto, pero que no tienes una idea de si mañana qué tipo de absentismo va a tener, ¿no? Y es interesante conocer estos estados porque habitualmente, para saber qué va a pasar en el futuro, a mí me gustaría estar en el primero. Porque me gustaría saber, oye, si voy a
tener una tendencia a tener un equilibrio y saber cuál es ese equilibrio. Sería mucho más fácil todo. O, si no es el primero, ponemos que es el segundo. Vale, estoy entre esto y esto, y ya decidiré yo cuándo estoy o lo que me interesa, pero conozco los dos estados que voy a tener. El irregular creo que no nos interesa en general. Entonces, el problema es cuando tenemos tendencia a estar ahí. Y eso es la estabilidad. Lo que decíamos al principio del efecto mariposa es precisamente cuando acabamos en ese efecto irregular, ¿no? Que tenemos una pequeña variación y en un sistema estable, ese de las dos posiciones o de la estabilidad que veíamos, hacemos una variación pequeñita inicial y no se traduce en una variación mucho más grande a lo largo del tiempo. Cambia algo, porque para eso lo hicimos, pero no cambia demasiado. Los sistemas que nos interesan los sistemas estables. Las poblaciones habitualmente son estables, salvo que les metamos ruido en los recursos, por ejemplo, jabalíes también ahora, ¿no? Los mercados, pues algunos serán más estables que otros, entonces de ahí va nuestra capacidad o preferencia con inversores. Entonces, habitualmente, y además cuando hablamos de organizaciones, seguramente queramos ver sistemas estables. Sin embargo, hay sistemas que por su definición no lo son, o es muy difícil que lo sean. Y cuando hablamos de esa sensibilidad a condiciones iniciales, es como se describe el efecto mariposa. Cuando tenemos que pequeñitas variaciones al principio tienen una expansión exponencial y se traduce en esa fórmula que tenéis ahí, que esa exponencial con esa letra arriba es la que nos está diciendo. Cuando tenemos esa letra, que es al final lo que lo define, es pequeñito, nos va a converger a ese equilibrio. O incluso podemos tener situaciones en las que pivota entre esos dos estados. Si ese numerito de ahí es mayor que 0, estamos fastidiados en esa situación, ¿vale? Entonces, ahora que tenemos esta condición de, vale, queremos sistemas estables, hay algo matemáticamente que lo define, puedo entender cuál es la configuración, ¿no? E intentar analizar cómo se comporta algo. No es tanta magia, ¿no? Lo que hacemos para determinar cómo va a ser el futuro. Lo que me preocupa es cómo mido eso. Cómo sé que estoy en una situación en la que esa letra de ahí arriba es pequeñita o muy grande y me va a cambiar. Y esto me determina el caos. El caos matemático, que no se diferencia demasiado cuando hablamos de caos, ¿no? Es una definición y básicamente lo podemos determinar por estas 3 características. Cuando hablamos de caos no es desorden. Fijaros que caos yo dije está acotado entre esto y esto, pero no sé lo que pasa en medio. El sistema en sí sigue unas reglas fijas, una empresa, un mercado, las reglas están escritas y no habitualmente, pueden cambiar, pero conoces cuando cambian. Tiene esa sensibilidad en las condiciones iniciales, pequeñas diferencias vemos que se amplifican y la trayectoria, es decir, esos puntos de equilibrio no existen, es algo que está por ahí. Entonces, cuando hablamos de que una organización no son impredecibles porque son arbitrarias, es decir, porque no conozcamos las reglas o porque no sepamos cómo se comporta o qué personas y procedimientos forman parte, decimos que son impredecibles porque operan en este régimen que es muy sensible a las condiciones iniciales. Y esto sí que es algo que creemos importante destacar a la hora cuando intentamos ver qué pasa en una organización. No es que de repente no conozcamos ese acto arbitrario, sino que es muy sensible a ciertas condiciones. Esto no solamente lo vemos en organizaciones, vamos a poner ejemplos después. Pero antes me gustaría poner este GIF que se llama el atractor de Lorentz. A lo mejor a alguno le suena porque tiene así como el efecto de unas alas de una mariposa y a veces en algunas imágenes, en redes también se suele ver y es un ejemplo muy bonito estéticamente, ¿no? Que podéis ver que las líneas, esos puntos, nunca pasan por el mismo sitio y sin embargo
no es una figura que se expande, es decir, que cambie. Simplemente tenemos ahí diversos puntitos azules que se acercan mucho o están juntitos, pero nunca pasan por el mismo sitio. Entonces, bueno, este tipo de atractores, que los llamamos, pueden ser de fijo, todo está haciendo sitio, pueden oscilar o ser extraño, como puede ser este caso. Como decíamos antes, que haya caos no significa que el sistema de repente escape de nuestras manos, sino que evoluciona de una manera bastante compleja. Estamos ya entonces centrándonos, ¿no?, en la organización como sistema dinámico, que pasamos a esta segunda parte. Cuando hablamos de la organización, entonces hablamos del Estado, que pueden ser las competencias que existen en las personas, la cultura, la carga de trabajo, los incentivos, el nivel de alineación que tienen. Hay cierta dinámica, que son las decisiones, la comunicación que tenemos entre las distintas personas y equipos, las interacciones que hay o los cambios tecnológicos y no tecnológicos. Y bueno, hay ciertos parámetros que desde luego hay que medir o que afectan a una organización, como puede ser la presión del mercado, el crecimiento, la organización o la implementación de la definición, por ejemplo. Y estas pequeñas variaciones en las organizaciones podemos ver que se pueden corregir, bueno, varias algo, pero al final se estabilizan, pueden oscilar o pueden amplificarse. De repente haces un pequeño cambio y no sabes qué pasó, pero cambió mucho. Y aquí podemos ver cómo podríamos representar un caso en el que imaginemos que vamos a implantar una nueva herramienta de inteligencia artificial, ¿no? El porcentaje de adopción que vamos a tener en una empresa depende de cuántos la vayan a usar hoy y de cuánto se simplifica internamente su uso. Es decir, implantamos una herramienta, seleccionamos unas cuantas personas, que es esa X que tenemos ahí. ¿Cuántas personas lo utilizamos? Bueno, pues la letra R que tenemos ahí, que está multiplicando, es la intensidad de amplificación interna que tiene esta adopción. Es decir, podría influir la presión social, los incentivos que haya, o sea, quizás pasa esto, el liderazgo, desde luego, y la comunicación. Fijaros que depende de cómo sean estas variables, depende de cómo sea la comunicación, el liderazgo, los incentivos, ¿veis la diferencia que vamos a tener? Puede ser que estamos implementando una herramienta de inteligencia artificial y se estabilice en el tiempo, la adopción crece, converge, hay pequeñas oscilaciones al principio, no sabemos si tenemos una montaña rusa de emociones, hasta ahí, pero luego, a lo largo del tiempo, estabiliza. Esto es algo deseado muchas veces. Sin embargo, si falla el liderazgo, si falla la comunicación, si vemos que falla a lo mejor los incentivos, nos vamos a un régimen sensible, en el que de repente algunos días vemos que sí, otros días vemos que no, a lo mejor que hoy sí y mañana no. Vamos a un régimen que dices tú, ¿qué está fallando? ¿Qué falla? ¿Falla la herramienta? ¿Qué falla? Y sin embargo, en estos dos escenarios que estamos planteando hoy aquí, no hemos cambiado de herramienta, no hemos cambiado las reglas. Lo único que hemos cambiado es cómo, bueno, se amplifica la adopción. Así que veis que el comportamiento final de este tipo de sistemas muchas veces no depende de cuál es la variación inicial, sino de cómo se comporta en sí. Y este ejemplo también lo podemos ver en redes sociales. Tenemos aquí dos tipos de regímenes, ¿no? El estable, donde las desviaciones que estamos viendo se corrigen, que estamos diciendo. Los equipos absorben estas perturbaciones, es decir, pero se toman decisiones que tienen efectos previsibles a corto, medio y largo plazo. Y hay una especie de equilibrio operativo. Las pequeñas variaciones tienen pequeñas consecuencias. En este régimen sensible tenemos que las desviaciones se amplifican. Tenemos que aparecen fricciones que no esperábamos, de repente por un cambio que hay oscilaciones en las opiniones o en los comportamientos y ya no sabes qué decir más, porque tenemos este régimen un poco inestable. Entonces,
la complejidad que haya no es el problema sí de este tipo de sistemas, lo es cómo se comportan. Y una vez que conocemos cómo tenemos este planteamiento, cómo podemos modelar matemáticamente las organizaciones y cuáles son las variables, también os traemos la solución. Entonces, a día de hoy podemos utilizar la inteligencia artificial no solamente para lo que lo utilizamos en otro tipo de procesos, sino también que nos sirva como, vamos a llamarlo, radar, para saber en qué estado está nuestro sistema, en qué estado está nuestra organización y que podamos ir pues, modificando esa R que veíamos antes, ¿no? Modificando esas variables con el paso del tiempo que nos permitan ir a un régimen que sea más estable. La inteligencia artificial nos va a permitir pues, detectar desviaciones que pueden ser persistentes, nos va a permitir identificar patrones o medir cambios estructurales. Y me vais a preguntar de cómo lo podemos hacer. Eso es lo importante que estamos ahí. Fijaros que cuando hablamos de inteligencia artificial no dejamos de hablar de modelos matemáticos a su vez, que sí que tienen un comportamiento más probabilístico, pero que nos permiten recoger mucha información, procesarla y detectar esta especie de patrones que estamos diciendo. Muchas veces cuando estamos en una organización, este tipo de regímenes, no sabemos identificar, vemos la consecuencia, pero es muy difícil identificar qué está pasando en cada una de las partes. Y ver las tendencias y los comportamientos y cuál es la evolución en el tiempo nos va a dar más información. Entonces, para eso, os vamos a presentar a nuestra propuesta para solucionarlo, que es Lira. Lira es nuestro agente de inteligencia artificial que ayuda a medir cómo está una organización. Lira es un producto que tenemos todavía en fase beta, estamos haciendo pruebas internas y externas. Entonces, lo que hace es lo siguiente. Cada semana habla con las personas de una organización, tiene 10 minutos de llamada, como si pues, cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Qué tenías previsto hacer? ¿Qué has hecho? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido el trabajo en equipo? Te hace ciertas preguntas que están relacionadas con tu desempeño, con el estado en el que estás y ciertas preguntas de validez. A través de esas preguntas, lo que va haciendo es recoger información semanal durante esos 10 minutos que habla con una persona, es una videollamada, por voz, para que sea más fácil de recoger. Entonces, va teniendo una trazabilidad de cuál es lo que tienes pensado hacer y lo que hiciste cada semana para ver el desempeño, y también cuál es el estado de esa persona y cuáles son pues, esas señales también, mire, que estábamos diciendo ahí como sentismo, rotación y desvinculación. Está entrenada para hacer las preguntas que nos permiten identificar tanto estas señales como la validez de la llamada y traducir esa información que va recogiendo en datos, en indicadores relevantes para pues, la dirección, para los responsables de los equipos. Al final, con esta videollamada se integra en los procesos en los que tenemos y cuando hablamos de un sistema dinámico, en este caso, tener la trazabilidad a lo largo de las semanas, ¿no? Que nos permita saber si una persona está cumpliendo lo que esperaba hacer, cómo se encuentra. Estas conversaciones que de manera natural no muchas veces suceden dentro de las organizaciones y que tengamos memoria que lo que tenemos humanos. Si tuviésemos esta capacidad seguramente y desde luego dedicáramos este tiempo, también se podría abordar de esta manera. Además, aborda otra de las cosas que vemos en algunas organizaciones como es la evaluación del desempeño, que suelen ser procesos que habitualmente o no están organizados o son latosos, largos, entonces digamos que lo hace de manera objetiva, que no depende de esas relaciones entre las personas y que a través de un lenguaje natural pues puede medir este tipo de señales, como estábamos diciendo. Y
para que vaya abiertos a preguntas, que me encantaría. Os traigo 2 ejemplos de los resultados, ¿no? Estos son resultados de llamadas anonimizados de distintas personas. Vemos 2 ejemplos distintos en los que podemos ver arriba pues, el promedio de cumplimiento de la evaluación del desempeño, es decir, qué de los objetivos que tenía previstos, de las tareas que tenía previstas, ha podido realizar, cuál es el tono emocional dominante. Esto se hace con análisis de sentimientos, que es una técnica bastante histórica, pero que además ahora con este tipo de sistemas nos permite medirlo, vamos a verlo después, ¿no? Los riesgos que se han detectado, como habíamos dicho, pueden ser pues, rotación, absentismo, desvinculación, y pues una validez de la información, es decir, cuánto de lo que nos está contando esta persona, bueno, creer igual no es la palabra, ¿no? Pero es válido para poder valorar este resultado. Entonces veis 2 ejemplos muy distintos. El ejemplo 1 tiene un cumplimiento, bueno, pues medio, sin embargo tiene un tono emocional bastante negativo. Vamos a ver después qué significa esto. Tiene 2 riesgos de rotación y desvinculación, es decir, esta persona es probable que si está, pues estar, o si no, se vaya a ir dentro de poco. Y nos podemos hacer caso, como está contando. Aquí pues, tenemos otra situación distinta. Tenemos un cumplimiento más alto, un tono emocional neutro, no se detectan riesgos, pero la validez es una validez media. Es decir, bueno, habla ese cumplimiento. Y después debajo tenemos un poco más de detalle. Pues un desglose del grado de cumplimiento por cada una de las tareas y cuál ha sido, que nos permite ver no solamente la media de cumplimiento, sino a lo mejor en las tareas en las que estamos prestando más atención o menos atención. Veis los riesgos detectados. En el ejemplo de la derecha veis que, como decíamos al principio, no hay. En el de la izquierda vemos que hasta en 3 ocasiones sí que se detectaron ese riesgo de rotación o de desvinculación. En la gráfica de abajo veis cuál ha sido la evolución del tono emocional a lo largo de la conversación. Esto a través de... Son algoritmos que utilizan mucho en redes sociales, que habéis visto cuando se analizan los discursos de políticos, ¿no? Que dicen los sentimientos hacia esta campaña, este político es negativo, positivo, parte del mismo modelo. Entonces podemos ver si lo que nos está contando o lo que cuenta de ciertas cosas está siendo de manera positiva, neutra o negativa. Y se puede ver un poco la evolución. Por ejemplo, en el caso de la derecha, si está más cerca de hacia abajo del -1, suele ser negativo. Entonces ahí veis que en pocas ocasiones hemos pasado de una situación neutra y aquí pasa al contrario. Y por último, las señales de la validez de la información. Medimos 4 señales: la deshabilidad social, la simulación negativa, las inconsistencias internas o los patrones de respuesta sospechosos. Cada una de estas 4 señales tiene su método, ¿no? para preguntar, y veis que, por ejemplo, con esta de la derecha sí que le sale deshabilidad social. Entonces, de ahí que la validez de la información pues, sea en este caso. Y con esto, al final tienes de cada persona de una organización una especie de, lo vamos a imaginar como un semáforo. ¿De qué está pasando? ¿En qué estado está cada una de las personas? Y nos puede ir anticipando que si esto está en amarillo o rojo, en ciertas áreas, la inestabilidad que vamos a tener o el caos puede ser más alto. Y además nos permite tener una foto completa. Así que, bueno, me queda escucharos preguntas, opiniones, curiosidad y dar las gracias por la atención. Y un poquito más. Como conclusión, no se trata de predecir cuál va a ser cada proyecto de cada persona, sino entender cómo estamos operando al final. Muy bien. Puedes dejar de compartir si quieres, si nos vemos. Venga. Es el momento de hacer el chat y no sé si hay una pregunta ahí. Vale. Eso fue yo. Vale. Pues es el momento, si queréis levantar la mano, que escribo algo por el chat, es el momento. Vosotras también aquí, muchas gracias por estar aquí hoy presencialmente. Si queréis hacer alguna pregunta a vosotras, pues está bien vuestro momento. Voy a empezar yo. Bueno, primero, muchísimas gracias. Me ha parecido muy interesante. No conocía ningún tipo, o sea, no conocía que existían este tipo de herramientas, ¿no? Bueno,
para medir, ¿no? En redes sociales y todo eso sí, pero Lira, ¿no? Tengo la sensación, bueno, no, es una realidad, que cuanta más inteligencia artificial aplicamos, menos humanos somos. Es una realidad. A ver, yo con mi equipo sí que tenía reuniones one-to-one cada semana. También es una realidad que es un consumo de tiempo muy importante, pero creo que puedes llegar un poco más a la persona. Por otra parte, no puedes analizar porque yo no tengo las herramientas para analizar todo eso, ¿no? Antes de tener, o sea, de que el empleado o quien sea empiece a utilizar esta herramienta, ¿Lira tiene algún tipo de información sobre esa persona, su currículum, su trayectoria, un poco a nivel personal, su estado familiar? Porque eso también influye mucho en el carácter y en todo el análisis, ¿no?, que se hace. Sí, ahí te respondo por dos partes. La influencia de las características, voy a pasárselo a... Sí, efectivamente, seguro que influyen. El objetivo de Lira es hacer fácil el negocio también. Que, aunque esa información seguro que es valiosa, recabarla, o sea, si te planteas hacerlo en tu empresa, si tiene que tener toda esa información previa, va a ser un proceso más complicado. Sin embargo, vemos que no es completamente necesario para identificar la evolución de desarrollos. Seguramente, con la información que comentas en la primera sesión, tenemos resultados más válidos. Sin embargo, como el objetivo es que sea a lo largo del tiempo, no lo vemos tan necesario para las complicaciones que pueden tener. Bueno, pues por un lado tienes una limitación dentro del entorno laboral, es decir, dentro del ámbito laboral no vas a poder entrenar herramientas con información personal de los trabajadores, con lo cual, aunque es cierto que puede condiciona el estado de ánimo, es decir, si te llevas tus problemas al trabajo, o sea, porque tienes un familiar dependiente, puede que estás separando, que sea una enfermedad, ¿no? No vamos a poder entrenar modelos de inteligencia artificial con ese tipo de información sin entrar en problemas, ¿no? De discriminación, de vulnerar el derecho de intimidad, etc. Yo creo que a lo mejor en otros países donde la normativa es un poco más laxa y las personas están al final del proceso decidiendo, sí que corres el riesgo de deshumanizar, ¿no? Que tú es lo que estás diciendo, la gestión de personas. Claro, yo creo que, por ejemplo, aquí, yo creo que la ventaja que te da esto es, por ejemplo, gestionas personas en remoto o personas que tienes deslocalizadas o equipos muy grandes, porque a veces, pues, yo no sé cuál es vuestra experiencia, pero yo he estado en industria y a veces pues, gestionas 50 o 60 personas y las capacidades que tienes para entender qué le está pasando a cada una, por lo menos de una manera constante, son, pues con el día a día son muy limitadas, ¿no? Claro, entonces yo creo que la ventaja que te da esto es que va almacenando información que a ti te va llegando pues, a través de la herramienta que tengas en tu empresa, de WhatsApp o de Teams o de lo que sea, y lo que te permite es anticiparte y tener la conversación. Es decir, yo no creo que la sustituya. Es como si tuvieses a lo mejor pues, un responsable de recursos humanos o un gestor que es hábil en la parte de gestión de personas y que te va trasladando información semana a semana. Entonces yo creo que el riesgo de deshumanizar, pues depende de cómo utilices la herramienta, lo puedes tener siempre. Es decir, si esto en vez de utilizarlo como algo que te traslada información y te permite tener una conversación, lo utilizas directamente para tomar decisiones sin hablar con nadie, ese riesgo puedes tenerlo. Pero yo no creo que sea tanto de la IA como del uso que haga cada uno. Y luego eso, o sea, va almacenando información sobre objetivos, desempeño y estado emocional, bienestar, pero no te va a identificar si el problema que tiene emocional, por ejemplo, es derivado de una situación profesional o personal, aunque de alguna manera, a lo largo del tiempo, como se van transcribiendo conversaciones, tú puedes identificar el motivo. No sé si con esto... Sí. No es una pregunta, es simplemente una reflexión en lo que estamos viendo, lo que no. O sea, Lira parte de un trabajador que está en la empresa. Pero claro, vosotros vais a poder, o sea, la empresa con esa herramienta va a poder
tiempo después, ver qué tipo de trabajadores han contratado y los que más han tenido éxito en la empresa, tanto porque son más productivos como porque a ellos les ha interesado más. Entonces, estoy pensando en la parte previa. La parte de la contratación, entiendo que es una herramienta también muy interesante para saber si yo contrato este tipo de perfiles, de este tipo de pues, con estas competencias, ¿sí? Incluso puede ser por edades, porque por lo que sea es un trabajo que puede ser más, lo que sea. Tú puedes luego utilizarlo en recursos humanos a la hora de captar talento, ¿no? Digo yo, porque así afinas mucho más el tiro. Y luego también por no focalizarlo siempre, ¿no?, en el trabajador, también te va a permitir ver cómo vas a tener un histórico acumulado, el estilo de gestión, porque también te puede pasar que tengas gente muy buena, pero que en función de cómo la gestione alguien, pues su desempeño también sea distinto. Porque también te va a permitir identificar pues, qué estilo de liderazgo funciona dentro de tu empresa. Vale. Y luego otra, la segunda, otra derivada es, claro, estamos hablando del desarrollo de los indicadores, ¿no?, de la ejecución y todo eso. Vale. He visto por ahí un componente que vosotros veíais, ¿no?, en base a que si os creíais o no, bueno, el algoritmo, me refiero, que si os creíais o no, lo que estaba diciendo y demás. Estaba pensando yo que esto, si además estuviese como integrado, ¿no?, un puente con algún tipo de herramienta que pueda tener la empresa, hablábamos antes de un sistema que pueda tener unos KPIs integrados o algo así. Objetivos. Eso es, además de la subjetividad de entender si le creo o si no le creo, bueno, entiendo que si no va a decir estoy cumpliendo, pues también, ¿no? Bueno, estás cumpliendo, pero si le preguntan afinado frente a sus KPIs, por ejemplo, también puedes tener ese valor más objetivo, ¿no? Claro, configuramos de manera que puedas entrar en una organización en la que, porque no todas las organizaciones tienen un sistema ni de retribución variable, ni de evaluación del desempeño que sea analógico, ni de KPIs, individuales, me refiero. Entonces la diseñamos de manera que la puedas incorporar dentro de la organización y puedas, a medida que le vas haciendo preguntas a lo largo del año de pues qué funciones tenías para esta semana, qué tareas, qué has hecho, qué problemas te han surgido, que en realidad la llamada es una conversación de recursos humanos estándar, es decir, no, o sea, desde un punto de vista del entrevistado, del evaluado, es una conversación pues muy habitual en recursos humanos. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué funciones tienes esta semana? ¿Qué dificultades te han surgido? Pues cómo te encuentras dentro del equipo, etcétera, ¿no? Pero que si hay alguna empresa que, por ejemplo, pues tiene objetivos individuales definidos, etcétera, se pueda vincular y entonces la evaluación de desempeño ya estaría vinculada no solo a las funciones de una manera más genérica, sino a los objetivos que tienes pues, para el semestre. No te pregunta solamente de lo que tú dijiste que ibas a hacer, claro, sino te pregunta, oye, de esto que tienes que hablar, ¿qué hiciste? Sí. De este objetivo de ventas, de X, pues cómo vas, qué has vendido. O sea, que se podría integrar con otros sistemas, de otro sistema digital. Bueno, sí. Buenos días, dos consultas. La primera va a ser la elaboración de la ponencia, sí, así es. A partir de que habéis creado vuestro modelo, pues también podéis dar alguna idea de los problemas que habéis tenido para llevarlo a cabo y se puede desarrollar localmente o online por los problemas de volcar datos en protección de datos. Problemas, podemos decir uno y el primero, ¿no? Cuando pensamos en el sistema, el diseño más funcional de la herramienta, ¿no? Dijimos, bueno, una llamada, algo que sea cómodo, pensamos y implementamos. De hecho, el año pasado, con una persona, con una es decir, que tuviese, hoy aquí os he puesto una bolita así como medio morada y azul, ¿no? Antes eso era una gente, es decir, tenía algo humano. Sí, una avatar humano. Entonces, ese fue uno de los, por ejemplo, llamémoslo problemas, errores, ¿no? Hicimos una beta y a la gente le generaba muchísima inquietud, porque decías muy inquietante, porque parece una persona pero no lo es. Claro, tenía cierto periodo de latencia, más en la versión vídeo que audio, entonces la sensación de estar hablando con un robot no ayudaba a que la gente se alejase y charlase. Pero eso fue uno de los primeros. Bueno, yo creo que esto cuando desarrollas algo es normal, o sea, que tú creas algo pensando que puede facilitar la conversación y cuando lo pruebas las personas te dicen que no.
que les genera más... sí, ya inquietante, esa era la Sí. palabra que utilizaba. Es que suena que hacía como así con la cabeza, pero no termina. Sí, claro, pero no asienta como... Bueno, No empatizo. hablas, claro. Sí, sí. Esa fue una de las dificultades que hubo. Luego, bueno, desde un punto de vista Sí. tecnológico, es más Rocío. Voy a decir tecnológico, pero está muy relacionado con la regulación, ¿no? Y con lo que comentaba Alba antes del derecho. Claro, aquí hemos dicho, ¿no? Son videollamadas, son conversaciones de voz, incluso antes de la parte de vídeo. Entonces, identificar las emociones, la validez de la información desde un punto de vista, bueno, pues, con una probabilidad más alta de acierto, ayudaría muchísimo tener la automación, ¿no? Incluso las expresiones sociales, porque te puede permitir entender si pierdes la persona. Entonces, tecnológicamente, eso se puede hacer. De hecho, bueno, hay bastante literatura ya, hay herramientas que lo pueden hacer, pero en Europa y para esta aplicación, por ejemplo, no. Entonces, otra de quizás de los errores o de no errores, pero bueno, de puntos pendientes que tenemos, seguramente es ver qué posibilidades hay de incorporar otro tipo de señales o de características que nos permitan la regulación actual, pero que sirvan para tener más certeza, más precisión con los modelos. Y yo creo que con estos dos problemas básicamente son los que... Y voy a pasar ahora entonces al tema del desarrollo local, ¿no? Online y demás. Tal y como está pensado Lira ahora mismo, es un software service, es decir, trabaja en servidores en la nube y os llega igual que se utiliza pues, Outlook, ¿no? O Teams, es el mismo funcionamiento. Entonces, la protección de datos está asegurada por, cumplimos por el tema de regulación de protección de datos de la Unión Europea, los servidores están en la Unión Europea, con trabajos con proveedores que tienen estos cumplimientos. Entonces, en principio, cumple todo lo que debería de cumplir la regulación y está pensado para trabajar en la nube. De todas maneras, siempre, bueno, abiertos porque es verdad que puede haber alguna empresa con una casuística especial que a lo mejor también la integración con este tipo de sistemas que estabas comentando antes está en otro entorno y bueno, hay sectores variados que necesitan otro tipo de condiciones, pero está pensado para ser rápido. Muy bien. Si hay alguna pregunta más. Si no, en todo caso, sabéis que podéis contactar con nosotros a posteriori, tanto como ahora también después. Estarán disponibles, seguro, si tenéis alguna consulta que igual no queráis trasladar en este foro público por cualquier tipo de cuestión más privada. Y si no, vamos a ir dando por cerrado el taller. ¿Tenemos alguna opción de ver el funcionamiento? ¿Vale? Sí. ¿Sí? O sea, hoy aquí no. Bueno, yo creo que sí. Creo que tiene más sentido porque aparte, Lupo, yo casi os diría que luego contratasteis después, porque aparte también tú le puedes explicar un poco qué hacéis, a qué os dedicáis, y ellas te pueden explicar, ¿no? Contextualizado a tu entorno, ¿no? Porque si no va a ser algo muy genérico, ¿no? Sí, y además aquí igual con el tema de wifi que estábamos viendo antes. Sí, el wifi está un poco inestable, Sí. Entonces yo creo que, nada, Lupo, te ponemos en contacto con ellas, ¿vale? Y ahí, que es un poco también de lo que se trata esto, ¿no? De dar como una capa general, como dirían en... Vale, ¿cómo os ponemos en contacto? Bueno, ahí podéis poner vosotros los datos si queréis, o... Sí. ¿No? Bueno. Sí. Te quiero si quieres en el chat, porque así hay otra... No, lo quiero si quieres. ¿Puedo escribirles por aquí mi Venga, email, ¿no? sí, claro. Okay. Esto es lo que decía, esto se trata un poco de esto, de, como dicen en marketing, hacer una campaña de publicidad, ¿no? De explicar las cosas y que todo el mundo lo quiera, también lo quiere. Poner algo. Sí. Si es para un teléfono. Yo creo que con los dos emails sí. Listo, vale. Los contestamos rápido. Perfecto, pues nada, ahí tenéis los correos, rocioyalba@zebrabrain.ai y ahí podéis contactar tanto tú, la persona que está hablando con el grupo, como cualquier otra persona que esté en la charla. Vale.
Pues nada, lo dicho. Muchas gracias a todos, a vosotros por estar aquí, a vosotros por estar aquí presencialmente, a vosotros obviamente por esta charla, que sí, que tiene un componente un poco diferente, ¿no? a aquellas charlas que se hablan más sobre una herramienta concreta de inteligencia artificial X. Aquí ya te agradezco el contexto, aparte desde el punto de vista matemático, que no es tampoco lo normal. Además hay una matemática y una persona más de humanidades y lo ha explicado la matemática, que también es como más, ¿sabes? Es como también un poco que nos rompa todos estos esquemas. Así que nada, lo agradezco, gracias, bueno, eso, gracias a vosotros y nada, seguiremos haciendo más jornadas a las que estaréis invitados. ¿Vale? Pues nada, un saludo a todos y nos vemos en otros. Muchas gracias.